a lo que vinimos. Vamos a escuchar al Señor en su palabra y vamos a continuar en la adoración. Mateo capítulo 28, por favor. Se me olvidó. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. ¿Me escuchan bien atrás y atrás bien? ¿Listo? Vamos entonces. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Leo la Biblia de las Américas. Dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu bendita palabra, única regla de fe y conducta para tu pueblo. Concédenos por la gracia de tu Santísimo Espíritu que podamos tener claridad acerca de la misión que tú has encomendado a nosotros, tu pueblo. Padre, que mientras tu palabra es expuesta nos hables, nos instes, nos corrijas, nos consueles, nos fortalezcas, nos llenes de ánimo, Señor, de gozo y alegría, y que juntamente con todos los cristianos a lo largo de los siglos que han leído este texto podamos tener claridad acerca de tu propósito para con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a hablar por qué es grande la gran comisión, como se ha dicho. Era 1943 en Europa Occidental, cuando las personas estaban aterrorizadas porque un ejército más pequeño, pero mejor entrenado y mejor motivado, estaba conquistando casi todo el mundo. No había posibilidad alguna porque todas las personas que sabían que era un peligro inminente no tenían claro qué iba a pasar. Hasta que a alguien se le ocurrió una idea. Debido a que este pequeño ejército estaba disperso en un territorio muy extenso y no era la época de comunicaciones como en la que vivimos hoy, donde podemos enviar WhatsApps, donde podemos enviar mensajes de texto, etcétera. Había una debilidad para este gran ejército: la comunicación. No se sabía exactamente cuál era el paso siguiente, porque el jefe de ese ejército cambiaba de parecer cada rato, cada hora. Unos hombres dijeron: vamos a enviar nuestros aviones a riesgo de la muerte y vamos a enviar en el lenguaje de ese pueblo otras instrucciones. ¿Qué ocurrió? Los capitanes, los dirigentes de este gran ejército comenzaron a ver que caían panfletos, papeles, folletos así, que decían en su idioma, el alemán, instrucciones diferentes a las que ellos habían recibido hacía un rato. La historia usted ya sabe cómo terminó. Los británicos habían infiltrado las comunicaciones y dieron otra información diferente. Por medio de la confusión de este ejército pudieron avanzar y conquistar a enemigos que ellos sabían que eran superiores. Hermanos queridos, la iglesia del Señor no tiene un capitán que cambia de parecer todos los días de acuerdo a lo que esté pasando o de acuerdo a nuestro criterio, nuestra época. Él nos ha entregado instrucciones claras, instrucciones perennes, permanentes, constantes, y nosotros debemos recordar las mismas cosas y mantenernos enfocados en aquello que ya se nos dijo que debíamos estar haciendo. De otra manera,
nos vamos a convertir en presas fáciles de las circunstancias del momento y perderemos aquello que fuimos llamados a hacer. Cristo le dice a sus discípulos aquello que ya les había dicho, pero como suele suceder, como en la retahíla o en los regaños de los papás a los hijos, que le recuerdan lo mismo muchas veces, pero se lo dice de una nueva forma y con nuevos elementos. Aquí nuestro Señor les está recordando a ellos cuál era una de las razones principales por las cuales los había entrenado, los había llamado, los había capacitado y ahora los estaba encomendando para la gran responsabilidad que tenían frente a su partida. ¿Qué era esto? En primer lugar, hay una gran persona. Hay una gran persona. En el versículo 16, observen, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Por lo menos 2 veces Jesús les ha dicho a ellos la importancia de Galilea. En primer lugar, leemos en el mismo Evangelio según San Mateo capítulo 4 que Jesucristo escogió precisamente Galilea para iniciar esa obra que vino a realizar. ¿Por qué motivo? Porque Dios a través del profeta Isaías ya había dicho que en el pueblo de mayor oscuridad, de mayor dificultad, ahí era donde vendría el Mesías, el Rey de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Razón número 1 por la cual Él empieza en Galilea, porque ya estaba dicho por la palabra de Dios, el pueblo de mayor oscuridad, de mayor necesidad, precisamente requería de una gran persona que viniese a resolver los problemas que ellos tenían. La segunda razón es que el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, había dicho que iba a estar ahí de nuevo con sus discípulos en Galilea. En Mateo 16, cuando Jesucristo confronta a Simón Pedro, usted recuerda la famosa historia, ¿cierto? Cuando Simón Pedro, por la gracia del Señor, reconoce que Él es el Mesías que ha venido a salvar, el Señor le había dicho, muy bien, soy el Mesías, pero todavía no lo diga, no confiese estas cosas. Pero después, cuando Cristo predice que Simón Pedro le va a negar, luego Él advierte, nos vamos a ver de nuevo en Galilea. Esto es, en donde todo comenzó. Jesús sabía que ellos iban a perder de vista las instrucciones. Él era el importante, no era Pedro. Él era el importante, no los demás apóstoles. El Señor aquí está resucitando y, dice la versión de Marcos, al monte donde Él los había señalado o les había dicho que estuviesen allí. La figura del monte en la Biblia es importantísima por 2 razones más. Y quiero que usted vea el monte como el escenario para esa gran persona, como el pedestal, como el púlpito que yo estoy utilizando hoy para que usted me observe y me preste atención. Fue en Génesis capítulo 2 donde Dios establece una relación con el hombre y posiblemente era un monte, debido a que fluían de allí ríos. Y usted sabe que por gravedad debía moverse el agua. Ahora bien, si esto es cierto, entonces estamos viendo aquí el segundo Adán. Mientras el primero en el primer monte dañó todas las cosas, el segundo vino a restaurar todas las cosas, pero era un monte señalado que no es ya importante en sí mismo, sino cobra importancia debido a la persona que posa en ese monte. ¿Quién es? Aquí se nos dice Jesús, el que posó en el monte. Recuerde otra vez, Jesús es quien les está hablando a ellos. La persona más importante de todas les está diciendo a ellos que en realidad Él cumplió la misión que se propuso cumplir desde el principio. Jesús no viene a decir, me hace falta algo, ahora ustedes van a completar mi trabajo. Normalmente se piensa que la gran comisión o el trabajo de la iglesia es venir a completar lo que Jesús no pudo terminar. No es cierto. En Juan 17 Jesús dice, he acabado la obra que tú me diste que cumpliese.
Además, en la cruz Jesús dice, todo está consumado o consumado es, que para las películas de Semana Santa es más o menos estoy derrotado, estoy acabado, estoy abandonado, mientras Él cumplió aquello que vino a hacer. Él vino en el lugar, en el momento y a hacer aquello que debía hacer. Esto tan glorioso llena de temor a los discípulos. Todavía ellos están preguntándose qué gran persona es esta, a pesar de que Él ya se ha identificado como tal. Él es el Mesías. Prueba de ello es que el pasaje nos dice que tiemblan, que mienten o más bien que dudan, es la palabra más exacta. Están inseguros todavía. Por ese motivo es que Él se acerca a pesar de conocerlos tal cual son. Observe el versículo 16. Versículo 17 mejor, le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron, y Jesús se acerca, Jesús viene a ellos nuevamente, les recuerda las instrucciones y les dice quién es Él con mayor claridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Recuerden que cuando Jesús estaba predicando antes en el Evangelio según San Mateo, en ocasiones los deja en suspenso. ¿Sí recuerda? Mateo 17, por ejemplo, cuando Elías y Moisés hablan, hay como un misterio ahí. Y la voz del cielo dice, este es mi hijo amado, óiganlo. Ahora Jesús dice, tienen que oírme. Ya no necesita voces, ya no necesita nubes, soy yo. Y tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra. Atención, si usted lee la Biblia, aquí Jesús no está diciendo que antes no tenía la autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Porque desde que Él nació, vinieron los reyes sabios de Oriente, o reyes magos, a veces decimos en español, reconociendo que el que nació, ¿qué era? Era el rey que ha nacido, no el que va a ser rey, o el que va a reinar, no, el rey. Cuando el ángel avisa a María que nacerá, ¿qué le dice? El rey. Así que ella es rey, solo que ha hecho algo especial aquí. Y es que Cristo ya ha muerto y ya puede acercarse a ellos y puede conferirles a ellos la participación de su reinado mesiánico. Esto nos enseña a nosotros que este rey que se acercó a ellos también se sigue acercando a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pues la Escritura dice en 2 Corintios 3:18 que en la medida que contemplamos la gloria de Cristo, entonces somos transformados de gloria en gloria. Entonces necesitamos una renovación más clara de la comprensión de su reinado. Sabemos que Cristo es Rey, pero en realidad nos preguntamos hasta dónde reina Cristo. ¿Qué dice el pasaje? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Los cristianos en Éfeso vivían en una ciudad que era capital en esa región de lo que hoy llamamos Turquía, Asia Menor. Ahí estaban las autoridades y demás, y hubo personas que eran importantes que empezaron a congregarse en la iglesia. O sea, nosotros unos somos ricos, otros somos de nacionalidad griega, etcétera, etcétera. Y el apóstol tiene que utilizar otra vez la figura del monte para recordarles. Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Está hablando del monte de Sinaí, en donde el Señor le aparece y le dice a alguien que tuvo que procesar, quebrantar, transformar, llamado Moisés. Y le dice, yo soy el que soy, en el monte Sinaí. Pues bien, este que estuvo en el monte Sinaí y que subió y libertó a Israel de Egipto, de todos los poderes de ese siglo, de ese mundo, de ese momento, es el mismo que no solamente ha venido hasta acá, se humilló más que Moisés, sino que ha libertado más que Moisés a su pueblo. Y dice Efesios 4:11, de allí que entregó ministerios, responsabilidades. Así que, querido hermano cristiano hondureño, ustedes y yo somos importantes porque el Rey se ha acercado a nosotros. Entonces no debe ser falsa humildad, somos importantes. No somos importantes debido a que esta gran persona, que es la más importante de todas, se ha acercado a nosotros y nos ha rescatado y se humilló como nosotros, viviendo una vida con nosotros o como nosotros, excepto en una cosa, la cual es el pecado.
El jefe de los nazis, el jefe de los alemanes no se acercaba a ellos. De ahí que los nazis tuviesen un dicho: tan rubio como Hitler, tan esbelto como Goering, que era obeso, y tan alto como Himmler, que era bajito. La gran ironía. Hermanos queridos, solo Cristo es consecuente al ser una gran persona y no tuvo ningún problema en humillarse y acercarse nuevamente a ellos. En segundo lugar, vemos que ellos necesitan una gran perspectiva. Normalmente los discípulos eran judíos al principio y tenían también sus concepciones judías. La concepción judía de ellos era normalmente el presente, vivían en el momento. Ellos querían que Jesucristo trajese un reinado tipo Rey David. Y ellos no habían sido sueltos todavía de esa estructura mental, de esa estructura cultural. Nuestro Señor nos dice aquí que les llama a ellos a que se encarguen a hacer un trabajo debido al trabajo que ya hizo. Es decir, debido a que Jesús terminó su obra, ahora ellos van a ir a tomar posesión como resultado de lo que Él hizo. Después del trabajo de los británicos, ahora sí podían entrar los demás ejércitos. Después de haber confundido al enemigo, ahora sí podían los demás hacer su trabajo. Jesucristo les dice a ellos que no tienen que estar mirando hacia el pasado, ni tienen que estar mirando hacia el presente, como pasa en Hechos capítulo 1, cuando el Señor se eleva a los cielos. Conocen el pasaje, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a mirar hacia arriba. ¿Qué dicen los ángeles? No miren hacia arriba, porque este Señor Jesús que ha subido delante de vosotros al cielo, así vendrá. En otras palabras, la mirada no tiene que estar aquí en el presente para trabajar, sino hacia adelante. Hacia adelante. Tenemos que recordar que aquí hay unas órdenes y las órdenes no han cambiado. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Ya está claro, ya lo dijo hace 2000 años, por lo menos. Hay tres cosas aquí que involucran esas órdenes de nuestro Señor. En primer lugar, tienen que ir. Recuerden, eran judíos. ¿Cuál era la mentalidad de ellos? Que las naciones vengan a nosotros. Somos judíos, ¿no es así? Somos nosotros los que tenemos lo que ellos necesitan, lo que han estado buscando durante siglos. No, el profeta Isaías, otra vez Isaías 49, había predicho que la luz de este mundo sería salvación hasta lo último de la tierra. Jesús los estaba preparando a ellos y por ese motivo, por ejemplo, le había dicho al hombre que sanó, ¿se acuerdan? El leproso, no le digas a nadie nada todavía. Le dice a Simón Pedro, todavía no digas lo que viste en el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque no era el momento, pero ya había llegado el momento. Ahora sí es el momento de ir a decirle al mundo, ¿quién soy yo? Y en segundo lugar, deben ellos bautizar las naciones. Ya no judíos, sino de ahí en adelante el mundo es el límite. Piense, judíos galileos, que le llamaban mar a un laguito. El mar de Galilea, decían ellos. O sea, ¿qué perspectiva de la vida tenían? Muy limitada, ¿cierto? Muchas personas creían que efectivamente los que le estaban dirigiendo en esa Alemania realmente eran los salvadores del mundo, realmente descendían de los dioses. Se habían ido a buscar en el Himalaya sus ancestros arios. ¿Y qué encontraron? Gente rubia de ojos azules allá, alta. ¿Qué encontraron? Monjes tibetanos bajitos, morenitos y chinitos, dicen ustedes. Por eso es importante recordar el origen de las instrucciones. ¿De qué se trata todo esto? Bautizar significa sellar. Dios llamó al hombre de quien provino el pueblo judío siendo un no judío, siendo un pagano, siendo un ignorante, siendo un hombre que adoraba ídolos.
Así que el origen de los judíos no era mejor que el de los demás pueblos, en absoluto. Todos provenían del primer Adán. De ahí la importancia de encontrar la esperanza en el no en el primero, sino el segundo Adán, Jesucristo. El único que es completamente impecable, completamente libre de toda maldad, de toda culpa, Jesucristo el Señor. Ahora bien, piense, si Dios selló a Abraham, dice Romanos 4:11, dándole un sello de la fe, que es el bautismo, ahora entonces el trabajo de ellos era recordarles que hay una marca que Dios pone sobre las demás naciones, siendo completamente diferentes, pero van a reunirse en la única cosa en la que tendrán en común ellos. ¿Cuáles son? El pecado y la redención. Todo lo demás es completamente diferente. Yo vengo acá y aunque hablamos el mismo idioma, en otro sentido no hablamos el mismo idioma. Qué difícil es hablar el español, ¿cierto? Y no hay que moverse de la región donde usted aprendió para no confundirse más. Eso tenían que hacer los discípulos. Bautismo, ¿qué iba a significar ellos como judíos? ¿Qué iba a significar con los griegos, con los romanos, con los persas, etcétera? Debían hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en la revelación plena de la palabra de Dios. Ahí es donde en Hechos usted empieza a encontrar que hay personas que venían del trasfondo judío, otros mezclados, los samaritanos, otros completamente paganos, gentiles, otros discípulos de Juan, que eran casi como de premembresía para el judaísmo. 4 grupos étnicos religiosos que iban a ser atendidos por la naciente iglesia. Recuerde, personas que no habían salido de su montaña, de su cerrito, no conocían más allá que el Picacho. Tercero, tienen que enseñar. ¿Qué deben enseñar? Deben enseñar todas las cosas que el Señor les mandó. ¿Qué enseñó Jesús? El Sermón del Monte. Claro que sí, Mateo 5 al 7. Pero en Mateo 5 al 7, Jesús dice en el capítulo 5 específicamente, versículo 17, no piensen que yo vengo a enseñar cosas nuevas, frescas. No, yo vengo a darle cumplimiento a ¿qué cosa? Todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. En otras palabras, la versión de Lucas nos presenta en el capítulo 24 que Jesús les abrió todo el Antiguo Testamento. Toda la Biblia es lo que necesitan aprender. Cualquier persona que camine por las calles de Tegucigalpa va a encontrar Biblia en todos lados, pero no en todos los lados va a encontrar toda la Biblia. ¿Entienden? Solamente los versículos Jesús te ama, Jesús está contigo, Jesús te ayuda, Jesús es tu capitán, Jesús es más o menos una especie de sortilegio que le va a servir al hondureño para lograr sus metas en la vida. Estaba mirando una noticia de un hombre que es un pandillero y cuando lo apresaron estaba diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debía ser instruido en toda la doctrina, no solamente en ese versículo y fuera de su contexto, ¿no es verdad? Así que es necesario que mantengamos las instrucciones completas. ¿Cuáles son? Hay que ir, hay que estar buscando, hay que estar saliendo. Así como Cristo se acercó a nosotros, nosotros debemos acercarnos a quienes no tienen a Cristo. Se deriva automáticamente. Hay que estar bautizando, hay que estar marcando, hay que estar separando, hay que estar agrupando a aquellos que el Señor está llamando. Y esas personas que vienen hay que estarlas enseñando. Todas las cosas que Cristo enseñó, o sea, toda la Biblia. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es la interpretación inspirada del Antiguo Testamento. En tercer lugar, ¿qué encontramos? No solo una gran persona que está dando aquí instrucciones, una gran perspectiva hacia adelante, el mundo entero, todas las personas durante todo el tiempo, sino que hay una gran promesa. Esta promesa es increíble por 3 razones. Primero, he aquí, dice la Reina Valera, o sea, yo soy yo mismo el que les estoy hablando. Piensen los discípulos, yo soy yo mismo, una persona física que había un tiempo atrás, no muy lejano, había sido crucificado en debilidad.
Como esta persona está con nosotros. En las apariciones de los evangelios nos muestran que el cuerpo de Jesús es definido, y esto se lo dejo de tarea para que lo reflexione durante los siglos de los siglos, pero este Jesús puede aparecer en cualquier momento y a la vez es un humano. Soy yo mismo, el mismo que estuvo en el monte allí hablando con Adán, el mismo que estuvo hablando con Moisés, el mismo que estuvo aquí en ese monte de la transfiguración, está en ese mismo monte de Galilea, y les dice: voy a ir a un lugar, metafórica, simbólicamente, que es el monte sobre el cual Dios gobierna, la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Recuerda la visión de Daniel, capítulo 2, una montaña cuya cúspide se verá desde los extremos de la tierra. El lugar de autoridad sobre los cielos y la tierra, yo mismo, el Yahvé, el Yahweh o Jehová, como aparece en nuestras Biblias, soy yo mismo. Podemos nosotros tener temor de obsesionarnos, digamos, o enfocarnos en el Padre demasiado o en el Espíritu Santo, pero nunca podemos llegar a pensar o decir que somos demasiado cristocéntricos. Debido a que lo único que tenemos certeza en cuanto a la revelación directa de Dios y plena de Dios es que la obtendremos por medio de Jesucristo. ¿Se acuerda de los discípulos, Juan 14? ¿Sabes qué, Señor? Este era teólogo, ¿no? Recién graduado del seminario. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿No has entendido durante todo el seminario que lo único que puedes conocer es aquello que yo te puedo revelar en la persona de mi Hijo? Hay personas que piensan que en la eternidad van a ver el rostro de Dios. Se olvidan que aún glorificados seguiremos siendo criaturas limitadas, finitas. ¿Cómo será eso? Me gustaría que lo reflexionáramos con pupusas y demás. Yo mismo estaré con ustedes todos los días. Recuerde, en este momento es un momento, diríamos, de victoria y de gloria. ¡Wow! Estamos conquistando nosotros, y uno de los problemas de las victorias o de los triunfos es, como dijo el primer ministro británico, ninguna victoria es permanente. Los alemanes se quedaron felices celebrando sus victorias, magnífico, se la atribuían a ellos mismos. Recuerden, el éxito de la misión consistirá en que Él ya terminó su obra, no en que ellos van a cumplir con la suya. Todos los días. Pedro recordó estas palabras sin duda. En la lista de apariciones de Jesucristo, 1 Corintios 15, nos dice que en una de ellas, que no aparece en los evangelios, probablemente no sabemos exactamente cuál es, apareció a Cefas. ¿Sabe quién es Cefas? Pedro. Y le recordó otra vez las instrucciones. Hubo días malos también para el apóstol, aunque tenía claras las instrucciones. Me encanta mucho pensar en la lectura que hicimos hace unos instantes de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un apóstol del Sanedrín. La palabra significa apóstol enviado del Sanedrín, con autoridad legal y oficial para hacer lo que él consideraba que debía estar haciendo. ¿Cuál era su intención? Arrestar, oponerse con todas las fuerzas de su ser y todas las herramientas disponibles para oponerse a aquellos seguidores del camino, llamaban, Hechos 9. Él estaba involucrado, él estaba comprometido, estaba muy persuadido y era muy sincero, pero era sinceramente engañado, sinceramente desenfocado. A pesar que el capítulo 7 y 8 nos dice que él había escuchado la predicación más larga del Nuevo Testamento en labios de Esteban, aún así consideraba a Jesús una especie de mártir o quién sabe qué cosa. No obstante, lo encuentra en el camino a Damasco. Ese fue su día malo, pero a la vez fue su día bueno. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Las preguntas suyas: ¿quién eres, Señor? Esa es una buena pregunta. ¿Quién eres, Señor? Él ya sabía algo de Jesús. Bueno, ¿quién eres, Señor? En ese momento hizo lo que debiésemos estar haciendo todos los días de nuestra vida. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Rey. Claro que sí, pero además, ¿qué quieres que yo haga? Precioso, ¿cierto?
El Señor le dice en ese momento qué es lo que tiene que hacer. Luego envía a Ananías y le confirma: yo le mostraré que habrán días malos. O sea, va a tener que padecer por mi causa. Por eso el apóstol en Efesios 6 dice: prepárense para el día malo. La buena noticia es que el Señor estará todos los días hasta el fin del mundo, incluyendo los días malos. ¿Supo usted de la historia de varios soldados en las islas de Oceanía, en la Melanesia, Polinesia, cuando ya había pasado meses después de terminar la Segunda Guerra Mundial y ellos atrincherados todavía peleando? Bueno, hay días así, ¿cierto? Donde usted todavía se está perdiendo de vista que ya hubo un día victorioso, que fue el día de la resurrección, hoy primer día de la semana, día de reposo cristiano. Nosotros no estamos enviados a ayudarle a Jesús, no estamos extendiendo el reino de Dios, no estamos jugando aquí a llevar adelante ninguna clase de plan, excepto mantenernos fieles en el cumplimiento de las instrucciones que nos han sido entregadas. En tercer lugar, ¿hasta cuándo deben mantenerse esas instrucciones? Dice aquí, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de esta era, hasta el fin de este siglo. Ahí la palabra tiene mucho contenido, pero solo me voy a referir a lo siguiente. Jesús fue claro desde el principio: ustedes van a morir y no van a ver los resultados. ¿Qué pasó con los apóstoles? Efectivamente, cuando el Señor llamó a Noé, ¿han leído la historia de Noé? Dios llamó a Noé a los 500 años y a los 600 vino el diluvio. Lo voy a llamar a usted para ser pastor, nadie le va a creer, muy pocas personas atenderán al principio y lo más seguro es que lo maten por causa de ese trabajo que usted está realizando. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que venga la destrucción sobre todo este país y sobre toda esta tierra. Ay, Señor, dice Isaías, capítulo 6. ¿Quiere usted ese llamado? ¿Es atractivo? ¿Es llamativo? Vaya, hable con sus familiares que nunca le van a creer y siempre van a utilizar lo que usted les enseñe para decirle: y eso que es cristiano, ahora con apellido, reformado. ¿Por qué motivo? Porque esta era es una era donde todavía hay maldad, donde todavía hay incredulidad, donde todavía las naciones no quieren venir a reconocer al Mesías. En el día final, nos dice Apocalipsis 6 al 9, ustedes pueden leer, que a pesar de los juicios, a pesar de los castigos, a pesar de todo, aún así, las personas no se arrepintieron, ni abandonaron sus ídolos. Vino el diluvio y no se arrepintieron. Alguien dentro del arca siguió pecando. ¿Conocen la historia? Nosotros como personas de estas tierras estamos esperando casi siempre lo peor, ¿cierto? Si sigo hablando de lo peor me van a decir amén. Y vendrán juicios y destrucción a esta nación, gloria a Dios. Porque es nuestra visión de la vida que heredamos de nuestros ancestros. Es así. Menos mal, decimos en Colombia. O sea, todas nuestras frases son negativas. Ni modo. ¿Sí? Bueno, si hay un modo. ¿Cuál es el modo? Debido a que Él es el Rey y Él tiene el dominio de las naciones. Piensen esto. Esas personas tan malvadas que hoy llamamos los famosos nazis llamaron la atención de un problema que hubo en Europa en ese momento. Los europeos se creían especiales frente al resto del mundo. Hable usted con un europeo de esos de raíces europeas y pregúntele qué piensa de los norteamericanos. Los colonizamos nosotros, dice. Así que no se preocupe, para uno engreído y otro más engreído. Es así. ¿Cómo es posible que nosotros podemos llegar a pensar que somos mejores que otros por alguna razón? Y eso pasa en todas las culturas. No estoy hablando en particular de nadie. Ustedes entienden el contexto al que me refiero. El capitalino mira al de, ¿cierto? El pecado está allí. ¿Qué hizo Jesús? Y esta es la conclusión, mis hermanos. Él se hizo como ellos.
Ahora, ¿qué les dijo? Háganse como los demás para que los demás se hagan como yo. Esto lo entienden los apóstoles. 3 lecciones aquí hay para nosotros, aunque ya las dije, pero las enfatizo una vez más. En primer lugar, somos importantes, ¿cierto que sí? ¿Pero por qué somos importantes? Porque Él es importante. ¿No es así? Usted fue bautizado, usted tiene una prenda de garantía, usted tiene una ciudadanía más grande que la ciudadanía que anhelan las personas de Honduras. Filipenses 3, Pablo, siendo romano, le dice a la ciudad de Filipos que se jactaba de ser ciudad romana en medio de una cultura no romana, griega. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es la que importa. Amén. Ahora viva como ciudadano del cielo, mi hermano. En segundo lugar, pero aunque somos importantes, somos impotentes. Este trabajo no lo podemos realizar nosotros. Hasta que entendí que como pastor yo no podía pastorear ni siquiera mi propia vida, fue que empecé realmente a tener satisfacción, resultados y demás. ¿Ya fue consciente usted que no puede pastorear a su esposa? ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta usted que no puede pastorear a sus hijos, querida hermana? Y es que este niño de por Dios se me salió de las manos. 2 años tiene el niño. Cuando tenga 20, ¿qué va a hacer? Tiene toda la razón, usted es impotente para llevar adelante la crianza pactual de sus hijos. Proverbio nos dice, instruye al niño en su camino, y como se ha dicho normalmente, debemos preparar el niño para el camino, no el camino para el niño. ¿Han visto? Viene el niño y le empiezan a limpiar el camino y todo eso. No, Él es el rey. Y Él tiene preparado algo para cada uno de nuestros hijos a los cuales Él adoptó y Él llamó. Un día escuché a una señora llorando, diciéndole a su hijo que estaba ingresando a las filas de uno de los negocios más rentables y populares hecho en Colombia. Creo que usted lo sabe, ¿cierto? Si te quejas de mis exigencias y de mi maltrato, cuando estés allá, el capo te va a tratar peor. Escoge. Mientras tanto estaré orando por ti, que te des cuenta que no puedes escapar de Dios. Esta es una mamá pactual, ¿cierto? En tercer lugar, somos impopulares para esta tarea. Impopulares que no somos una población poderosa. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué eran? Tímidos. Simón Pedro, un predicador, se asustó de darle testimonio a una mujer. Seamos honestos. Somos valientes para debatir de teología mientras no tengamos que hacerlo. Hablo con los solteros, con la exnovia de la universidad. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Y desde cuándo? Soy un cristiano de los buenos, de los abiertos, de los que podemos ir al Picacho juntos a charlar sobre la palabra de Dios. Tímidos, temerosos, temblaban todavía. Es posible que temblaran por la gloria de Cristo. Está bien, pero estaban inseguros aún. ¿Tiene usted temor? Todos sentimos temor y debemos sentir el temor adecuado. Ese temor no nos tiene que alejar de Dios, sino acercarnos a Él. Recuerde la historia de Job. Job estaba quejándose, pero estaba quejándose ante Dios, no se estaba quejando de Dios. ¿Entiende la diferencia? Si usted tiene temor, haga como el rey David. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que usted no se preocupe que no está desatando palabras negativas que van a activar el universo en contra suya, como enseñan muchos evangélicos en nuestro tiempo. No, las palabras que se cumplen no son las nuestras, sino las de Él. Temerosos, tímidos, pero también tercos. ¿Qué pasó después de esto precisamente? Pedro, cerrado, no quería recibir a los gentiles. Hechos capítulo 10. ¿Conocen la historia?
¿Qué tal yo ir a comer con esas personas? Por el amor de Dios. Yo le cuento que he tenido que comer cosas que usted no se imagina. Y me acuerdo de Pedro. Aunque por supuesto la comida era algo muy pequeño, a lo cual él tendría que abrirse. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hermano, esto es un desafío para nosotros, ¿cierto? Impopulares. Eran judíos. En el Imperio Romano, ¿quiénes eran las personas más revoltosas de todas? ¿Entienden revoltoso? ¿Quiénes eran? Los judíos. ¿Qué piensan las personas de los hondureños? Bueno, impopulares, ¿cierto? Gracias al Señor, Él nos ha llamado para esto. Hubo un rey y este rey quiso ser el más popular de todos. Quería cambiar la ciudad de Roma y ponerle su nombre, Nerópolis. ¿Saben quién es, cierto? Él se creía que era un gran artista y tenía el poder de todo el imperio para hacerlo. Y dentro de sus cosas en su mente, ¿qué hizo? Incendió la ciudad usando a los únicos que se oponían a él. ¿Quiénes eran? Los cristianos. Mientras estaban allá como antorchas vivas, usando sus cuerpos, o sea, la gente más impopular, él cantaba, se cuenta. ¿Y cómo sabemos que él cantaba y que se hizo estas cosas? Porque quien no estuviese de acuerdo con Nerón iba a ser muerto por Nerón. Un historiador, por medio del cual nos llegó la historia a nosotros. Piensen esto. Nosotros vamos a pasar, no nos van a recordar, pero nosotros, por la gracia de Dios, debido a que la gran persona nos llamó, nos ha dado una gran perspectiva más amplia que simplemente buscar cualquier sueño nuestro. Nos ha dado una gran promesa que estará con nosotros siempre. A pesar de eso, otro emperador se olvidó de esas instrucciones de este historiador romano y dijo: no quiero seguir las instrucciones de mi papá, voy a establecer todo el poder del imperio para borrar de la historia al Galileo. Juliano se llamaba. ¿Y qué pasó? En una guerra murió de manera aparentemente accidental, y a pesar que él no quería cumplir las instrucciones, se dice que dijo: venciste, Galileo. Hermanos, vengo a decirles que el que ríe último ríe mejor, según la palabra de Dios. Salmo 2, el que mora en los cielos se reirá. Dios ya vio el fin desde el principio. La iglesia cristiana de todas las naciones tendrá éxito en su trabajo debido a que Él tuvo éxito en el suyo. Y Él ha prometido estar con nosotros mientras estemos haciendo lo que Él nos dijo hasta el fin de esta era. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias otra vez por tu palabra. Gracias por recordarnos las mismas instrucciones, como dicen los apóstoles. Para el apóstol no es molesto, pero para nosotros es seguro. Reconocemos, Señor, que somos impotentes. Quisiéramos ayudar, Señor, y tenemos intenciones como Saulo de Tarso, pero no. Luego nos enseñó que los judíos tenían celo de Dios, pero no conforme al conocimiento correcto. Oro que mis hermanos de la primera iglesia presbiteriana reformada aquí en Honduras sepan que son impotentes. El pecado continúa en nosotros y nos descalifica si nos miramos a nosotros. Más debemos mirarlo a Él, la gran persona que nos ha hecho importantes en virtud de lo que Él nos ha confiado para que hagamos. Aún así, el mundo no se siente atraído por nosotros, en nosotros mismos. Somos impopulares y lo vamos a hacer. Padre, no queremos ser populares, queremos que tú seas siempre el popular. Oro por mis hermanos para que tengan claridad de su llamado y su lugar en la gran comisión.
Padre, que todos oremos como Saulo. ¿Quién eres, Señor? Tú eres quien tienes toda la autoridad sobre los cielos y la tierra. No la has entregado a nadie. No la has entregado a la ONU, a los Illuminati, a los reptilianos, a los maras, a los políticos. A nadie en el universo has confiado esa autoridad. Nadie la tiene. Oh Señor, mientras tu palabra sea el centro de nuestra vida como iglesia, continuaremos bajo tu autoridad, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? Ya sabemos qué quieres que hagamos. Que vayamos cada uno en su respectivo lugar, que bauticemos y que enseñemos. Ese es nuestro trabajo, Señor. Sumergir a las naciones en tu palabra. Danos la gracia para este propósito, pues tú has prometido acompañarnos, aún en aquellos días donde no vemos tu compañía, donde no creemos en tu compañía. Pero un día te veremos cara a cara y podremos decir, por tu gracia, he aquí yo y los hijos, la familia, la iglesia, el pueblo que el Señor me entregó. Ayúdanos a ser fieles para ver ese día con gozo y decir realmente, tú tienes razón, Señor, tú eres victorioso y siempre, Señor, como dijo otro hermano nuestro, nos pueden el cuerpo destruir, quitar el buen nombre, las riquezas, el hogar, pero siempre permanecerá de Dios el reino eterno, para la honra y gloria de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora cantemos lo que Él nos ha dicho hoy.
Él prometió sostenernos. La versión de Lucas dice que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Y qué hizo Jesús? Levantó sus manos y los bendijo. Hoy tenemos una mayor promesa de la presencia de Dios que tuvieron los discípulos. Jesús estaba limitado a un tiempo preciso en ese momento. Hoy su espíritu no. Por eso la bendición del Señor. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Continúen con esta gran perspectiva. Que el Señor los guarde.